Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Y cuéntanos una valoración del pago de autovías en 2024. Bueno, en principio yo tengo que decir que nosotros en los 348 folios que tiene este plan de recuperación, transformación y resiliencia, nosotros no hemos visto esa medida concretamente de cobrar por el uso de las autovías que hoy son libres. Pero en cualquier caso, nosotros ya nos hemos manifestado contrarios a esta iniciativa, caso de que se lleve a efecto, desde que en el año 2010 nuestro vecino país, Portugal, adoptó una medida de este tipo. Es el único país de la Unión Europea que tiene un peaje similar al que se anuncia que se pretende incorporar aquí en España. En el año 2010, autovías que estaban financiadas y construidas con cargo al presupuesto del Estado en Portugal se empezó a cobrar y además tuvo unos efectos económicos muy negativos. Para que se hagan una idea, nada más poner en marcha este peaje, dejaron de utilizarse las autovías afectadas por esta medida entre un 30 y un 50%. Y eso tuvo para la zona que afectaba, tuvo un impacto negativo muy importante. Pero tengo que decir además que la cuestión no es que lo que hoy es gratuito, mañana vamos a pagarlo, no. La infraestructura en España la estamos pagando los automovilistas, la estamos pagando todos los ciudadanos. Y tengo que decir que ya los automovilistas estamos contribuyendo a las arcas del Estado con 25.000 millones de euros de nuestros impuestos. Y la inversión en el mantenimiento de las carreteras solo exige 1.800, es decir, el desequilibrio entre lo que ya aportamos los automovilistas y lo que costaría el mantenimiento de las carreteras es muy desequilibrado. Pero es que incluso, aunque fueran esos 1.800 millones de euros lo necesario, es que ha habido años que no se ha invertido ni la mitad. Por tanto, lo que habrá que hacer es establecer, en primer lugar, un modelo de financiación. Es decir, el gobierno tiene que decidir si las infraestructuras, las carreteras, las considera un servicio público esencial que deben ser financiadas por todos los ciudadanos, la utilicen directamente o no. Nosotros entendemos que beneficia a todos los ciudadanos, lo utilicen directamente o no, y tiene que ser sufragada con cargo a los presupuestos. Pero además, para evitar el riesgo de que haya años que no se invierta lo necesario en el mantenimiento de las carreteras, que tenemos la red más importante de carreteras de toda Europa, debe establecerse por ley una inversión mínima del 2% del Producto Interior Bruto. Por tanto, los automovilistas ya estamos aportando con nuestros impuestos, estamos financiando la excusa que es la financiación de las infraestructuras y, por otra parte, sería injusto que se cobrara por algo que se ha financiado con cargo a los presupuestos a todos los ciudadanos, ahora lo pagaran unos pocos, porque eso solamente beneficiaría a las empresas privadas, a las empresas concesionarias, que aquí quizá es el motivo por el que se pretende, se saca esta idea cíclicamente, y además porque sería un error, porque sería recuperar un derecho medieval del derecho de portazgo que ya está ampliamente superada. En la Edad Media, los carromatos que pasaban de una ciudad a otra tenían que pagar un derecho, un peaje en cada ciudad que visitaban. Y nos decía usted también que en Europa solamente pasa en Portugal esto de pagar. O sea, en otros países de la Unión Europea no ocurre, ¿no? Mire, hay que distinguir y hay que diferenciar entre lo que es la fiscalidad del transporte de mercancías por carretera de lo que es el uso de las infraestructuras por el resto de los usuarios, por los millones de usuarios que tienen un turismo. Porque es verdad que hay un debate en la Unión Europea que se ha establecido desde hace tiempo de si los transportistas tienen que financiar esas infraestructuras que la utilizan. Y aquí hay un debate que está sin resolver y que tendrá que resolverse, porque hay países que tienen una fuerte vinculación al transporte por carretera, como es España, pero hay otros países que han apostado por el transporte por ferrocarril o incluso por el transporte fluvial. Y por tanto, ese discurso
de si los ciudadanos tienen que financiar, habrá que ceñirlo a lo que es el transporte de mercancías. Y en este sentido tengo que decir que hay distintos países que tienen distintas fórmulas de financiación. Recuerdo que Alemania, por ejemplo, veía que su red de autopistas era gratuita para el que lo utilizaba y se quejó porque los franceses, los transportistas franceses, cuando acudían a Alemania no pagaban nada. Sin embargo, los transportistas alemanes, cuando iban a Francia, sí pagaban un peaje porque estaban financiándose con unos peajes las carreteras. ¿Qué ocurrió? Estableció una tasa que el Tribunal Superior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea lo declaró nulo porque era discriminatorio que solamente pagaran o estuvieran exentos del pago los transportistas alemanes. Por tanto, lo que hay que es diferenciar lo que es una financiación, por ejemplo, de infraestructuras que se han financiado, se han creado con capital privado, como puede ser las autopistas de peaje aquí en España, se otorgó una concesión, eran itinerarios alternativos a la red de carreteras financiada por el Estado y por tanto era la remuneración y por tanto hay muchos infraestructuras, puentes, carreteras, túneles que se paga un peaje porque han sido financiados con capital privado. Ahora bien, establecer un peaje sobre infraestructuras que han sido financiadas con cargo a los presupuestos de todos, eso el único país que lo estableció fue Portugal en el año 2010, a finales del 2010. Ese modelo que es el que además ha generado bastantes problemas, primero porque para el cobro se han encontrado en Portugal que hay cientos de millones de euros que están sin cobrar porque se pensó ese sistema de cobro a través de un sistema de telepeaje electrónico, pero se pensó solamente para los vehículos matriculados en Portugal, no para los extranjeros. Y ahora se han encontrado con que millones de movimientos, millones de servicios no se han cobrado porque estaban efectuados por vehículos no matriculados en Portugal y por tanto no pagaban ese peaje. Por tanto, la implantación es un sistema complicado y desde luego lo que nosotros rechazamos de forma categórica es que se vuelva a cobrar dos veces por un mismo servicio que ya los automovilistas hemos pagado y financiado con creces. Y ya por último, este plan de recuperación también propondría que se pagase en carreteras convencionales, en todo tipo de carreteras por usuarios de vehículos de turismo. Mire, Eso, tampoco lo hemos visto en este plan. sí, pero bueno, aparece Ya, publicado en ya. algunos medios, Sí, entonces era... pero este es el documento que establece la movilidad, un plan de movilidad sostenible, segura y conectada, con una inversión de 6.600 millones de euros, pero que no de esa manera tan clara, porque es evidente que sufre el rechazo de la mayoría de los ciudadanos españoles. Pero si es una barbaridad aplicarlo a las autovías, eh, es también mucho más descabellado aplicarlo a la totalidad de la red de carreteras. Estamos hablando de que en España nuestra red de carreteras son 165.000 kilómetros de vías, de las cuales autovías, estamos hablando, autovías libres en este momento, estamos hablando de un 10% aproximadamente. Pero la cuestión está en que no solamente afectaría negativamente a la economía de esas zonas donde se aplicara, sino que además afectaría muy negativamente a la seguridad vial de nuestras carreteras. Tengas en cuenta que en España la cifra de accidentes de tráfico empezó a bajar no con el carné por puntos o con el Código Penal, sino a raíz del plan de carreteras de 1989. A partir de esa fecha, cuando se empieza el plan de autovías, se empiezan a desdoblar carreteras convencionales que eran de doble sentido y donde se mataba la mayoría de los ciudadanos por colisión en adelantamientos, por colisión frontal en los adelantamientos, es cuando se desdoblan las vías y ese tipo de accidente que era el más muertes provocaba, se elimina y se mantiene en el tiempo. Es decir, ya no hay riesgo de colisión frontal porque estamos haciendo vías mucho más seguras. Esto, si se pretende aplicar, insisto, sería muy negativo desde el punto de vista económico, muy negativo desde el punto de vista de la seguridad vial y además, desde luego, sería absolutamente injusta. Y esto podríamos trasladarlo a otro servicio público.
y por eso nosotros consideramos que es injusto. Piensen, por ejemplo, que si solamente lo va a pagar aquel que directamente lo utilice esa infraestructura, este mismo planteamiento se podría trasladar a otro servicio público esencial como es la sanidad. Piensen que las personas más enfermas o mayores son las que necesitarían más a los hospitales y tendrían que contribuir más, lo cual sería absolutamente injusto.